Bueno, hermanos, gracias a Dios, las acciones hablan más que las palabras. Amén. Antes de comenzar, hermanos, quiero compartir algo que apunté en mi oficina, algo importante, ¿ok? Hermanos, en este estudio hoy del libro de Marcos, es un estudio que nos lleva de regresar a los fundamentos básicos simples de cómo es a caminar en los pasos de Cristo. Amén. Sin embargo, debido a que es tan simple, ¿ok? Muchos dirigen su atención a otras cosas. Muchos se desconectan debido a su simplicidad. Pero mi oración es que permitamos que Dios nos refresque a medida que podamos seguir y vivir de su vida y de su ejemplo. Amén. Por favor, con esto, hermano, no se duerman aquí, porque este mensaje, este libro, es tan simple, pero para nosotros es una oportunidad para el Señor refrescar nuestras almas, para compartir estos poderosos principios a otros. ¿Okay? Hermanos, bueno, como mencioné antes, este evangelio de Marcos se trata de Jesucristo como siervo. Y por su ejemplo podemos moldear nuestras vidas no solo para hablar lo que Él habló, sino también para hacer lo que Él hizo. Su vida fue una de palabras poderosas, sí, y demostradas por sus acciones también poderosas. Su vida y sus ejemplos nos enseñaron a todos que el don de la salvación debe ser usado para servir a otros y ser un testimonio para otros también, de lo que significa vivir una vida guiada por su Espíritu Santo. Ahora, por favor, me gustaría que miramos a algunas escrituras que nos dan un buen ejemplo de cuán importantes son las palabras que hablamos nosotros, pero igualmente, hermanos, importante es la acción que sigue nuestras palabras. Amén. Por favor, acompáñenme al libro de Santiago. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 21 a 25. Okay, aquí hablando Santiago 1, 21, dice: así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y aceptan con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eras. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pone en práctica, y no lo olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Hermanos, aquí miramos, hablando Santiago, ¿no? Cómo me gusta leer este libro. También, por favor, Santiago 2, 14 a 18. Continúo aquí, diciendo aquí, Santiago 2, 14 a 18. Aquí dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con vestirse.
y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerte y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mesurarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Amén. Hermanos, en otras palabras, las acciones hablan más de que las palabras. Amén. Bueno, el tema de este libro, hermanos, el libro de Marcos, se encuentra en capítulo 10. Por favor, vamos a capítulo 10 en Marcos, versículo 45. Ok, el tema principal de este libro. Marcos 10, 45. Y aquí dice, Marcos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Unas de las canciones que cantaron los jóvenes, ¿no? Qué bonito. Hablaron de esto. Para nosotros también, hermanos, vivimos para aquí, para servir, no solamente al Dios, pero servir a la iglesia. Bueno, hermanos, antes de comenzar en este evangelio, tomemos un momento para aprender un poco sobre de este hombre Marco. O se puede decir, este joven era un niño, un joven cuando escribió este. Muchos eruditos piensan que este evangelio de Marcos es el más antiguo de los relatos de los otros evangelios. Juan Marcos escribió este libro. Juan era su nombre judío. Marcos era su nombre romano. Era el primo de Bernabé y solo un niño cuando ocurrieron estos eventos. En el primer viaje misionero de Pablo fue con su tío Bernabé, aunque no terminó el primer viaje, más tarde fue de gran valor para Pablo y se ganó su respeto. Se cree en relato de Marcos sobre la vida de que Jesús fue compilado a partir de los sermones, escritos y conversaciones personales de Pedro, combinados con las experiencias personales de este joven Marcos. Se puede decir, hermanos, de este evangelio de Marcos, era de Pedro también. Este evangelio era diferente de los otros evangelios, hermanos. El evangelio de Mateo describe a Cristo como el Mesías y el Rey. El evangelio de Lucas habla de Jesús como el hombre. El evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios, la deidad de Jesucristo. Pero ahora aquí, hermanos, este evangelio de Marcos habla de Jesucristo como el siervo. Amén. En otras palabras, hermanos, el Rey de los cielos, el Dios del universo, se hizo hombre y ahora ha venido a ser siervo. Piensen en eso por un momento, hermano. El Dios vino y se hizo hombre. ¿Para qué? Para servir. Se dice en Marcos que fue testigo presencial de algunos de los eventos sobre los que escribió. Vivía en Jerusalén con su madre María y su hogar era un lugar de reunión para los creyentes de esa ciudad. Una nota interesante también aquí, algunos eruditos creen que Marcos era el joven mencionado en el capítulo 14, 51 a 52. Por favor, vamos ahí, Marcos 14, por favor.
51 a 52. Habla aquí del joven que huyó. ¿Ok? Y cuando, hermanos, honestamente, cuando leemos este versículo, ahí quedamos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Quién es este? ¿Quién? Pero aquí vamos a ver. Aquí Marcos 14, 51 dice, pero cierto joven le seguía a Jesús, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Amén. Ok, ¿qué dice aquí? Bueno, esta escena tiene lugar en el jardín de Getsemani. Y cuando venían a arrestar a Jesús, agarraron a Marco, este joven, que lo seguía de lejos. Cuando intentaron arrestarlo también, huyó sin ropa. Ahora, estos versículos, sí, aquí, ok, este es este joven en el jardín. El Marcos no era uno de los 12 discípulos originales. Probablemente fue Pablo quien lo ayudó a convertirse a Cristo. Gracias a Dios. Hermanos, mientras leemos el libro de Marcos, vamos a leer de los otros evangelios para ver estos relatos similares mencionados en este libro. Amén. Bueno, gracias a Dios. Con eso, por favor, ahora vamos al libro de Marcos para comenzar. Y aquí voy a compartir con ustedes algunos puntos, ¿ok? Ok, punto número 1, aquí. Marcos 1, 1 a 5, por favor. Marcos 1, 1 a 5. Aquí hablando de la predicación de Juan el Bautista. El punto número 1, preparar el camino para el rey. Marcos 1, 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Amén. Aquí, hermanos, Marcos comienza citando las profecías de Malaquías 3:1 e Isaías 43 acerca de Juan el Bautista, el que anunciaría la venida de Jesús. Juan predica, preparar el camino del Señor, dice. La cita original de Isaías que usa la palabra Yahweh o Jehová para Señor. Esto, hermanos, claramente identifica a Jesús como Dios. Okay, y otro vamos a hablar de esto. Okay, ahora, hermanos, por favor, ven conmigo al libro de Juan para ver un poco más de lo que dijo Juan el Bautista acerca de Cristo, acerca de Jesús. Juan 1, 29 a 31. Aquí hablando Juan del Cordero de Dios. Juan 1, 29 a 31. Aquí dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Amén.
Bueno, hermanos, por favor, vamos al libro de Mateo para ver lo que Jesús dijo acerca de este hombre, Juan el Bautista. Por favor, Mateo 11, 7 a 11, por favor. Mateo 11, 7 a 11, aquí hablando de los dos. Ok, 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salías a ver? ¿Saliste a ver un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es que dicen que está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces dijo, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero es más, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Amén. Aquí un momento vamos a hablar más de Juan. Ahora llegamos al punto número 2, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo. Marcos 1, versículos 6 a 8, por favor. El bautismo del Espíritu Santo. Marcos 1, 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Hermanos, se podría decir que Juan sabía del Espíritu Santo. Dice que en el libro de Lucas que él fue llenado del Espíritu Santo antes de nacer. ¿Okay? Cuando María, la mamá de Jesús, fue a visitar su tía Elizabeth, que estaba embarazada de Juan, en el momento en que María entró en la casa, el bebé Juan fue lleno del Espíritu Santo. Esto se puede leer en Lucas 1. Juan fue escogido por Dios para ser el profeta en un momento crucial de la historia, cuando la ley antigua estaba siendo reemplazada por la ley nueva, como se profetizó en el libro de Jeremías. Por favor, hermano, vamos a ver esta profecía. Por favor, vamos al libro de Jeremías 31 a 33 para ver. Jeremías 31 a 33. Okay. Aquí, versículo 31 dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día, los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Hermanos, aquí llegamos a una pregunta. Hermanos, ¿por qué creen que esto es tan importante? ¿Por qué?
el cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, es lo que separa el cristianismo de todas las religiones del mundo. Nosotros como creyentes ya no estamos bajo de la ley. Este nuevo pacto que Cristo instituyó fue por su sangre en la cruz. Y ahora estamos bajo de su gracia. Amén. Y con Jesucristo, con nuestro Salvador, se nos ha dado su Espíritu Santo. Y Él, Jesucristo, es el único que nos puede dar el Espíritu Santo. El cristianismo es el único que puede hacer esa afirmación. Hay veces que me preguntan los jóvenes, ¿por qué esta iglesia aquí en la calle no son cristianos ellos? No, pero sí dicen que son. No pueden, hermanos, no pueden. ¿Por qué no? Porque no tienen el Espíritu Santo. No creen que Jesucristo es Dios. No creen en Jesucristo. O sí tienen su nombre ahí puesto en la pared, pero no creen. Y Jesucristo es el único que nos puede dar el Espíritu Santo. Por afuera se ven bonitos, se ven hasta santos, pero no tienen el Espíritu Santo. El cristianismo es el único que puede hacer esa afirmación, hermanos. Esa promesa, hermanos, fue dada en el Antiguo Testamento y ahora ha sido cumplida por Jesucristo. Bueno, para ver eso, por favor, vamos al libro de Juan otra vez, por favor. Para ver lo que el Señor dijo, hablando de esta promesa. Aquí, hermanos, andan gente buscando la verdad. Y el Satanás ya sabe eso. Aquí viene como un luz, no como luz. Y mira, con mentiras. ¿Qué? Aquí hablando Juan 14, 15 a 17. Aquí vemos que Jesús promete el Espíritu Santo. Juan 14, 15 dice, si me aman, dice, obedezcan mis mandamientos. Una pausa ahí, hermanos. Okay. Hay muchos que dicen que aman al Señor, ¿no? Oh, ¿cómo te amo, Señor? Pero viven como el diablo. Yo era uno de esos, hermanos. Fui para la iglesia y cuando salí me fui para el mundo. Oh, sí te amo, Señor. Como dice aquí, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo les pidiré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. Mira aquí, hermano, el mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, hermanos. Hermanos, Juan el Bautista sabía quién era Jesús. Sabía que Dios se había hecho carne, el Cordero de Dios. Por eso dijo en versículo 7, en Marcos 1:7 dijo, Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Hay veces, hermano, déjame decir honestamente, hay veces hablamos y miramos escrituras así. Y a veces que se pasa por alto. Oh, Jesús, oh, sí. No, hermano. Ese nombre, déjame decir honestamente, tiene poder. Hablando con un joven, luchando con sus pensamientos. ¿Qué hago, pastor? Me quedo temblando en la casa porque estos pensamientos de Satanás, ¿cómo puedo ser victorioso sobre ellos? De ellos.
con la palabra de Dios, hijo, con los pensamientos del Señor, con el poder del Señor. Pero hermanito, si no tienes el Espíritu Santo entre tu vida, si no crees que Jesús es tu Salvador, si no has recibido en tu corazón, puedo orar por usted. Pero hermanito, no, nada va a cambiar. Porque el Señor dice la palabra que no te conoce. Pero hermanos, déjame decir honestamente, hay muchos en la iglesia así. Vienen y escuchan y vienen, así van. La iglesia es un lugar donde se pueden esconder. Y hay muchos que andan escondiendo en la iglesia. Pero el Señor sí sabe. El Satanás sí sabe. Cuando entras a un lugar y eres creyente en Jesucristo, ¿quién entra en ese cuarto con usted? El Jesucristo, el Dios ahí que entra. Y estos demonios sí saben eso. Y ahora ellos temblan. Mira, vino la hija. El Espíritu Santo, y mira, está con ella. Y ya cuando se va para Panamá, ya tiene listo, preparado toda la obra que va a hacer ella. ¿Para qué vine yo? Pues te voy a enseñar. La familia, mira. Pero no, hermanos, si no estamos regularmente en la palabra de Dios y no estamos con nosotros, hermanos, ¿cómo se ve eso? Al mundo. Al mundo. En este colegio, cuando me habló esta niña, mi hija, como le hablo, ustedes ya la saben, estaban aquí hace como 2 meses. Y el Señor le habló a su varón, su esposo. Hay una altar aquí en este colegio, donde ustedes están trabajando con los estudiantes. Hay un trono de Satanás. Y cuando oraron, le dio un sueño, como se dice a este hombre, y ahí vieron el trono ahí. Y hablando con los estudiantes, ¿para qué están aquí? Pues estamos buscando la verdad. Y aquí hablan, qué bonito, ¿no? El diablo habla, qué bonito. Pero no saben la palabra, no saben la verdad, hermano. Así el Señor nos ha elegido a nosotros para llevar el evangelio a ellos. Obviamente, hermanos, podríamos estar todo el día hablando del Espíritu de Dios aquí, el bautismo del Espíritu Dios. Amén. Bueno, llegamos al punto número 3. La voz del cielo. La voz del cielo. Marcos 1, versículos 9 a 11. Aquí hablando del bautismo de Jesús. Okay. Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí hablando el Padre, hermanos. Aquí, hermanos, vemos la triunidad de Dios. Vemos al Padre, vemos al Hijo y el Espíritu Santo. Esta porción de la Escritura a menudo me recuerda de una pregunta que a veces me hacen, especialmente cuando llegan los jóvenes, hermanos. Y estas son buenas preguntas, algunas buenas preguntas. Y me dicen, ¿por qué Jesús necesitaba ser bautizado? Si es el Dios. Tú dices que es el Dios, pues ser bautizado. No sé, ¿qué nos significa bautizado? Bautismo es el lavado de nuestros pecados y la profesión de nuestra fe. Bueno, me dice, Jesús no tenía pecado.
¿Por qué necesitaba ser bautizado? Hermanos, estas son buenas preguntas que tienen la gente. Tú me dices que Jesucristo es Dios. Pero aquí vemos que fue bautizado. Él no tenía pecado. Pero fue bautizado porque el bautismo significa que estamos limpiados de todo pecado, ¿no? Una confesión de nuestra fe. Bueno, le dije, la respuesta aquí lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Por favor, vamos a Mateo, capítulo 3. Aquí, para ver lo que Jesús dijo aquí. Ok, Mateo 3, 13 a 15. Una pregunta, hermano. Si les presentaran a ustedes estas preguntas, ¿cómo responderían? ¿A dónde los llevarán? ¿A dónde? Pues, no, ¿sabes qué? Así dice la palabra. No, déjame enseñarte dónde dice eso. Y aquí, Mateo 3, 13 a 15, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, a Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, el Juan no quería, él sabe que, ¿sabes qué? Este es el Dios. Este que viene a mí es Dios, el Cordero de Dios es Dios. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Un ejemplo, hermanos. Un ejemplo para nosotros. Entonces le dejó. Hermanos, ¿puedes imaginarte bautizar a Dios? Aquí tenemos un tanque, ¿no? Puedes imaginar, aquí viene el Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Jesús, en el nombre de Jesús te bautizo. ¿Qué vas a decir? What are you going to say? Ahora, hermanos, puedes imaginar por qué Juan dijo que no era digno. Yo no soy digno ni inclinarme a quitar sus zapatos. Como unas, no, soy digno. Pero, hermanos, hay otro aspecto de que Jesús es Dios con que muchas personas luchan todavía. ¿Ok? Bueno, sí, Jesús es Dios. ¿Por qué estaba hablando con el Padre? Me dicen los jóvenes. ¿Cómo podrían Jesús, el Padre y el Espíritu Santo ser uno? Hermanos, déjame decir, hermanos, yo luché con esto. Señor, tú, que no eres solamente el Hijo de Dios. Ahora me dice que tú eres Dios. Pues el Padre, el Espíritu Santo, aquí vamos. Déjame decir honestamente, hermano, hay muchos jóvenes que no saben de este principio. ¿Y qué van a decir a ellos? Oh, nomás créelo porque dicen la palabra de Dios. No, enséñalos en la palabra donde dice estas cosas. Hermanos, se sorprenderían de cuántos cristianos todavía están confundidos acerca de esto. Porque a veces salen de otra religión. Yo me salí de catolicismo y con él me traje, voy a orar al Padre, al Hijo, a veces al Espíritu Santo. Y ese me traje con el cristianismo. Y ese, hermano, déjame decir, no queda. Me quedé confundido. Tengamos en cuenta a los que nos rodean,
que dicen que son creyentes, especialmente los jóvenes, porque si no nos tomamos el tiempo para mostrarles la verdad en la palabra de Dios, lo van a buscar al otro lado. Y muchos buscarán estas verdades, estas respuestas en el mundo. En el colegio, ahí estaban. Ahí cerca del trono de Satanás. Buscando cuál es la verdad. Por ejemplo, con este joven tenía esta misma pregunta y les compartí con él esto: hermanito, si buscan esta respuesta en cualquier otro lugar que no sea la Biblia, te vas a quedar confundido. La respuesta está en la palabra de Dios. Déjame mostrarte una respuesta, entre muchas le dije, que se encuentran en la Biblia. Por favor, todos aquí también. Y lo enseñé en 1 de Juan 5-7. Es que le llevé y dije esto, un verso que las otras religiones no quieren aceptar. Hablando con los niños que tocan a la puerta. Ok, ¿ustedes no creen que Jesús es Dios? Pues es el Hijo de Dios. Pues ¿ustedes creen que son separados? Pues sí, no, son uno. No. Y aquí, en su Biblia, aquí los llevo, ellos también. 1 de Juan 5-7. Y aquí están los jóvenes leyendo esto, que tocan la puerta. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es la palabra, y el Espíritu Santo. Dámelo. Y estos 3 son uno. Así dice, es tu Biblia. Así dice la palabra de Dios. Hermanos, tan simples son estos versículos. Pero hay muchos todavía que luchan por creer que Jesús es Dios. Y estoy hablando no de ellos del mundo. Estoy hablando ellos de la iglesia. Déjame decir, por ejemplo, hermanos, si ustedes no creen que Jesús es Dios, tu fe, tu vida, tu caminar con Cristo, vas a luchar en todos aspectos de nuestra fe. Pero cuando creemos y leemos aquí por escritura, oh, si eres Dios tú, Señor, absolutamente. Y ahora, hermanos, vamos a crecer más, con poder, con autoridad, les dice las escrituras aquí. ¿Por qué, hermanos, es tan importante, hermanos? Bueno, creo que nuestro próximo punto nos dará la respuesta. Punto número 4. La tentación de Jesús. Tentación de Jesús. Marcos 1, 12-13, por favor. Marcos 1, 12-13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, a Cristo. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén. Obviamente, hermanos, Marcos nos da la versión corta aquí de este pasaje de la Escritura. En el libro de Mateo, capítulo 4, vemos más de esta historia. En la tentación de Cristo, Satanás estaba cuestionando su identidad. ¿Ok? Con cada tentación, Satanás comenzaba: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Si eres el Hijo de Dios, haz esto. Y con cada respuesta Jesús citaba lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Amén. El punto aquí, hermanos, es este: si Satanás puede tentar a Jesucristo y cuestionar su identidad, entonces nosotros podemos esperar lo mismo de nuestro mayor enemigo. Lo primero lo que Satanás nos tienta es con nuestra identidad en Cristo.
¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy un hombre de Dios. Ok. Yo soy un hijo de Dios. Si no creemos que Jesús es Dios, hermano, vamos a tener problemas con todos los aspectos de nuestra fe. Uno de mis pasajes favoritos relacionados con la tentación se encuentra en el libro de 1 de Corintios 10:13. En 1 de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. El camino de resistencia, hermano, o escapar, es a través de la palabra de Dios. Si vamos a otro lugar, no, pero si vamos a la palabra de Dios, ahí es la salida. Hermanos, hay algo que en todos podemos consolarnos. Jesús fue tentado como nosotros. Y Él nos dio un ejemplo de cómo salir victoriosos de estas tentaciones. Unas preguntas aquí, hermano. Unas preguntas. ¿Qué haces cuando te enfrentas a las tentaciones? ¿Tienes un plan de salir victorioso sobre ellos? El Satanás ataca aquí, en la mente. En los jóvenes aquí, mira, aquí. Estoy luchando, Padre. No sé qué hacer. Por favor, hermanos, llévanos a la palabra de Dios, pero con un plan. ¿Ok? ¿Tienes un plan para salir? ¿O sigues siendo víctima de ellos? Jesús nos dio la respuesta y el ejemplo del plan que debemos usar, la palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ahora llegamos al punto número 5, hermanos. Los elegidos para el ministerio. Los elegidos para el ministerio. Marcos 1, 14-20. Okay, dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo que se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, y escucha que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Hermanos, uno de los aspectos más asombrosos de Cristo es que notamos aquí es que escogió a hombres ordinarios. No buscó hombres que son reyes y grandes en algo. No, ordinarios. Hermano Eri, hermano Moisés, Oscar y los demás. Hermana Ilka, hermana Ana. Ordinarios. El Alfredo, ningún ordinario aquí. Pero aquí, viendo a Pedro y su hermano, también a los demás, hermano. ¡Wow! Una cosa asombrosa aquí. El Pedro era uno de mis favoritos. Y este encuentro con Jesús no era la primera vez, se había encontrado con Jesús antes. Pero ahora, hermanos, Pedro fue llamado a ser uno de sus discípulos. Y fue llamado a seguirlo.
Déjame decir, hermano, hay muchos que el Señor no habla, no el Señor. ¿Sabes qué, hermano? Ahora sígame. Ahí es donde tenemos la problema. Sí quiero sermos hombres de Dios, pero no quiero seguirte, Señor. Ahí estamos está en la problema. Pero aquí, hermanos, aquí, por favor, vamos a Lucas 5, 3-8, para ver este hombre. Y este hombre, pescador, se dio cuenta de quién era él mismo. Ok, Lucas 5:3 dice, a subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ves las aguas más profundas y escuchas tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, aquí vemos, hermanos, obediencia. Echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron a tantos pies que comenzaron a romperse. ¿Ok? Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Versículo 8. Cuando Simón Pedro le dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Yo creo, hermanos, que todos necesitamos llegar a ese punto. Soy un pecador, Señor. Aléjate de mí, por favor. No, en este momento levántate y sígueme porque usted va a un pescador de los hombres. Hermano, desde el principio Pedro supo que no era digno de ser discípulo de Cristo. Sin embargo, obedeció el llamado de Dios y dejó todo lo que tenía y lo siguió. Uno de los obstáculos que lo luchan algunos cristianos es que impide responder al llamado de Dios. Es que no sienten dignos de tal llamado. Pero aquí, hermanos, aquí vamos a ver escrituras, por favor, aquí hablando Pablo. 1 de Corintios, por favor, vamos, 1 de Corintios 1, 26-31, aquí hablando. ¿Por qué Dios nos llama al ministerio? ¿Ok? 1 de Corintios 1, 26 dice, recuerden, amados hermanos, hablando Pablo, dice, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos, que pocos de ustedes eran sabios de los ojos del mundo y poderosos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los amó. ¿Ok? En cambio, Dios eligió que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se crean sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió los despreciados por el mundo, lo que se consideraba como nada, y lo puso para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo juntos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dice en la Escritura, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente de Sion. En otras palabras, el que se gloríese en el Señor. ¿Cómo me da mucho esta escritura, hermano? Wow. Porque el Señor es el único que puede usar tu basura pasado. Toda basura, pecado y vida. Limpiarnos, ¿no? Y usar esa basura
para testificar, para traer otros a salvación. Hermanos, creo que todos nosotros, como creyentes, hemos sido llamados a servir a Dios, al cuerpo y al cuerpo de Cristo de una a otra capacidad. La pregunta, ¿responderemos a ese llamado? ¿Responderemos con nuestras acciones? ¿O continuaremos viviendo nuestras vidas reducidos solo por nuestras palabras? Hay muchas personas que le gustan hablar. Tengo fe, yo, mira, cómo amo a Dios. Hermano, ¿quieres ir conmigo al hospital? Oh, no, hermano, va a comenzar fútbol. Pues es un hombre de Dios, ¿no? Tiene tan fuerte fe que no vas conmigo. Hermanos, por favor, hermanos, mientras que estudiamos este Evangelio de Marcos, por favor, abre sus corazones para ver sus ejemplos, para vivir como Él, para hacer estas cosas, no solamente con las palabras. El mundo ya no necesita palabras. Ahora que el mundo necesita a ver como un cristiano de sus acciones. Hermanos, ¿puedes imaginarse si todo lo que tuviéramos fueran sus palabras, pero ninguna acción con ellas? ¿Cómo sería nuestra fe? Este mensaje me habló a mí, hermano. Y siempre la palabra de Dios me está hablando, tocando como el libro de Jonás. Aquí, siempre mirando en el espejo. Y especialmente con este libro, el siervo de Dios. La primera vez que entré a estas puertas, hermanos, de otra iglesia, déjame decir, donde ese pastor me dijo a mí, nunca vas a hacer nada por el Señor. Nunca en tu vida vas a hacer nada. Me quedé llorando, hermanos, porque en mi corazón yo quería servir al Señor. ¿Cómo puede decir un hombre, un pastor a mí? Y me quedé quebrantado. Y cuando entré en estas puertas, le dije al Señor, Señor, todo lo que quiero hacer, a servirte. Es todo lo que quiero hacer. Porque ya sé a dónde me sacaste, Señor. Parte de mi vida viví para el diablo. Y ahora quiero vivir para usted. Por favor, déjame servirte, Señor, con todo mi corazón. Y hermano, aquí estoy. Como un burro, dice la palabra, que Dios puede usar para hablar. Si puede usar un burro, ¿no?, para hablar, hijo, aquí estoy, por la gloria de Dios. Amén. Recuerden, hermanos, las acciones, tus acciones hablan más de que tus palabras. Amén. Vamos a orar. Amigos, viendo este mensaje, si ustedes andan luchando con las voces en tu cabeza del Satanás, tú sabes bien, tú sabes que nada va a cambiar, nada, sin Jesucristo. Hoy es el día de salvación, dice la palabra de Dios. Ahí donde estás en tu casa puedes orar al Señor y recibirlo en tu corazón. Y por favor, ahí donde viven, buscan una iglesia cristiana
y hablan con el pastor, alguien allí, para orar con usted. Yo quiero orar con ustedes ahorita. Repite estas palabras. Señor, soy un pecador. No soy digno de tu gracia y tu amor. Pero aquí vengo este día, Señor, con toda mi basura. Y te pido, Señor, que me limpias, que me perdonas de todos mis pecados. Yo sé que este mundo no tiene nada de la verdad. Solo tú, Señor, eres verdad. Y este día, Señor, te recibo mi corazón. Por favor, Señor, por favor, recibe este alma para ti. Gracias por escribir mi nombre en el libro de Cordero de Vida. Y ayúdame, Señor, a vivir este día y después para tu gloria. Para buscar una iglesia para ser fiel en las cosas que tú, Señor, me has llamado. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Este mensaje simple, tan simple, pero tan poderoso. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, de ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, no solamente de las palabras, pero con sus acciones, Señor, por su ejemplo, a vivir vidas que te dan gloria, Señor. Gracias, Señor, por todos los que están aquí. Oramos siempre para todos los que no están aquí. Ayúdanos, Señor, a ser siervos como tú, para servir el cuerpo de Cristo y servir a ti, Señor. Y servir a los demás que andan perdidos, Señor, a buscarlos. Gracias, Señor. En todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.